Gracia y paz, gracia y paz. Bendiciones del Eterno para todos aquellos que se están conectando y se conectarán en las próximas horas, los próximos días y en adelante. Bien, hoy tenemos un tema sumamente interesante, muy interesante. Se trata de las ciencias bíblicas, el ministerio, la iglesia y el siglo XXI. Un tema que todos nosotros nos concierne. Bien, estamos ya en vivo. Bendecimos a Manger Sánchez, que está bien, estamos ya en vivo. Y él se está conectando. Bendecimos a la pastora Juana Román de Ollanadel, allá en Chile, en Chile. Juana Román de Ollanadel en Chile. Bendiciones, bendiciones del Eterno. Las ciencias bíblicas la iglesia y el ministerio en el siglo XXI. Bendecimos también a Malani Lachana de CCA, Rodrigo González Cantero. Bendiciones, bendiciones. Bien, ya estamos. Ahí está. Creo que podemos. Saludamos a la pastora salmista Mari Pino, que también está conectada. Conéctese y comparta. Es un tema interesante. Las ciencias bíblicas, la iglesia, el ministerio y el siglo XXI. Conéctese y comparta. Abel Domínguez, bendiciones. Ruth Perdomo, bendiciones, bendiciones. Qué bueno. Qué bueno. Marcos Saucedo, pastor Marcos Saucedo también están conectándose. Y ya en breve vamos a iniciar esta transmisión en vivo, en vivo. Saludos, saludos, Rupeldomo. Qué bueno, qué bueno. Bien.
Estamos en este conversatorio con el doctor Domingo Pino, pastor, apóstol, doctor Domingo Pino, y ahora sí. Y vamos a estar conversando, estamos haciendo unos ajustes de último minuto, pero vamos a estar conversando acerca de las ciencias bíblicas. ¿Cuál es el papel de las ciencias bíblicas dentro de la iglesia y dentro del ministerio en el siglo XXI? ¿Qué papel juega en el estudio, la lectura, la investigación, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento? Bendiciones para Elizabeth Yae, Rubén Sánchez. Ahí se están conectando y se seguirán conectando en esta transmisión. Bien. Doctor, salude a su audiencia, a la audiencia que está conectándose en este momento. Bendiciones. Amén, amén, amén. Muchas bendiciones a toda esa gente linda que están cogiendo de su tiempo para conectarse y a esa gente también de la congregación que el Señor nos dio el privilegio de pastorar, esa gente linda y todos los que están de lugares lejanos también los bendecimos. Y nada, estamos aquí, como decía el doctor, para traer un tema que ha sido un poco polémico en estos tiempos, en el sentido de que, pues, estamos viendo cómo unos aceptan la ciencia bíblica, otros no. Y eso es lo que queremos tratar de impartir hoy. ¿Qué verdaderamente es las ciencias bíblicas? ¿Cómo nos pueden ayudar? ¿Cuál es su trabajo? ¿No? Y yo creo que esto es un tema muy interesante y más que sabemos que el doctor Elías Paulino domina muy bien este tema. Así que bendiciones para todos los que están aquí presentes. Amén. Amén, amén. Bendiciones, bendiciones. Doctor Domingo Pino, considero que debemos iniciar primero explicándole a nuestra audiencia y a todos los que se están conectando y en el futuro a través de los diferentes medios como Facebook Live, YouTube, definiendo lo que es ciencia. Y luego que definamos lo que es ciencia, vamos a definir, a dar una, dos o tres definiciones de lo que es ciencias bíblicas, conforme a lo que se está estudiando en el presente siglo XXI. Creo que es de lugar que definamos lo que es ciencia y ciencias bíblicas. Es de lugar que hagamos esta acotación o aclaración, ya que muchas personas, incluyendo ministros, pastores, le tienen fobia a las ciencias bíblicas. Hay gente que habla mal de las ciencias bíblicas, pero no saben el papel que juega las ciencias bíblicas en el presente. Doctor. Sí. Pero están preguntando si están en YouTube. Todavía no hemos pasado a YouTube. Estamos ahora en Facebook Live. Ahí estamos. El tema es las ciencias bíblicas, la iglesia y el ministerio en el siglo XXI. Ahí está. Ahí lo tenemos. Fíjese, una de las definiciones que busqué, utilicé tres diccionarios, y una de las definiciones que encontramos en el diccionario Oxford, es un diccionario enciclopédico
bastante voluminoso en varios tomos, dice que la ciencia, cuando se habla de ciencia, es rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis, y se caracteriza además por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos. Esa fue la primera definición de ciencia. Ahora, una segunda definición que la encontramos en el diccionario Larousse es que la ciencia es el conjunto de disciplinas, conocimientos objetivos sobre cierta categoría de hechos, de objetos o de fenómenos que se basa en leyes comprobables y en una metodología de investigación propia. Y la tercera definición de ciencia que encontramos fue del diccionario filosófico Stanford o el diccionario Stanford enciclopédico de filosofía, que dice que ciencia es el nombre genérico de las distintas ramas del saber humano usadas como tratados de estudio, investigación y búsqueda de la verdad, y que involucran educación, sabiduría, conocimientos, erudición, información, pericia, sapiencia, data, cultura y arte. ¿Qué le parece estas definiciones, doctor? No, excelente, excelente. Esta última, espectacular. Yo creo que basado a estas definiciones y tratando de hablar a un idioma que he aprendido, que muchas veces tenemos que ampliar el idioma para que mucha gente entienda. Y hay algo, doctor, que quiero, antes de comenzar, dejando claro que el problema que muchas veces vemos en la iglesia, y más las iglesias, como decirte, de esta área americana, es que la mayoría de la gente, los pastores, aprenden por tradición, no por investigación. Repita eso, por favor. Que la Sí. mayoría de la gente aprende, ¿por qué? Por tradición, no por investigación. Ok. O sea que Entonces, lo que hacen es que repiten lo que oyeron de otro, no lo que investigaron. correctamente. Eso es un problema que tenemos grandemente porque cuando se empieza a hablar como este tema que estamos hablando ahí de la ciencia bíblica que vamos a profundizar y tocan algo contrario a lo que ellos aprendieron por tradición que nunca investigaron, porque ahí es donde está el problema. Ellos están defendiendo algo que oyeron, respetaron quién estaba hablando, pero ellos nunca sacaron el tiempo para investigar si era una verdad o no. ¿Ves? Entonces, por eso es importante lo que están presentes, que entendamos que tenemos que abrir nuestros corazones para entender, investigar, antes de defender algo que lo estás defendiendo a pulso sin tú nunca haberlo investigado. ¿Ves? Y lo primero que tenemos que entender es eso. Incluso estamos viendo un tiempo, doctor, donde la gente quiere enseñar aún cosas supuestamente académicas sin tampoco haber estudiado. Lo que hacen es que oyen a alguien que dijo algo, ellos lo repiten porque ellos quieren estar en ese, en ese nivel. En esa ola. En esa ola, correcto. O sea, ellos se quieren identificar como que ellos están ahí también, en esa ola, en ese nivel espiritual de sabiduría, ¿ves? Pero nunca investigan, solamente lo están hablando porque oyen a alguien que lo dice, pero no tienen en verdad el conocimiento. Y yo creo que quise empezar así porque tenemos que entender qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos confrontando, que esto es lo que estamos viendo constantemente en las redes sociales, ¿ves? Que hay gente que comienzan o tienen una salida, pero no saben cómo aterrizar. ¿Ves? Tremendo.
Sí, así es, Te así es. empiezan explicando algo, pero no saben cómo desglosarlo cuando le hacen preguntas. Y entonces tratan de ellos dar la definición que ellos creen basado en lo que ellos oyeron, no lo que están investigando. Entonces, esto ha traído mucha confusión, mucha frustración, mucho enojo contra las ciencias bíblicas de hoy en día. Incluso, doctor, con esas definiciones, que ¿cuál de las tres mejor? Porque verdaderamente cada una tiene algo demasiado poderoso. Muy poderoso, muy poderoso, muy Muy poderoso. poderoso. Y en realidad, para hablar este lenguaje más práctico, por decirlo así, tenemos que entender que la ciencia bíblica son disciplinas, técnica, análisis, que se usan para estudiar. En realidad hay algo que tenemos que entender, que cuando oímos la palabra ciencia bíblica, no estamos hablando que son ciencias derivadas de la Biblia, sino más bien disciplinas que se aplican al estudio de la Biblia, al Correcto, texto bíblico y correcto. al entorno del contexto que uno está estudiando. Por eso es que se le llama ciencia, es el método de estudio, la disciplina, el análisis que verdaderamente se usa. Pero esas tres definiciones, yo creo que más claro que eso no pueden haber. Amén. Amén, así es. Vamos a de inmediato a pasar a una definición también de lo que es o de lo que son las ciencias bíblicas, porque muchas personas quizás no tienen el alcance para buscar una definición cabal, adecuada, una definición acabada de lo que es o de lo que son las ciencias bíblicas. Y para eso es este programa, buscando y buscando dentro de las definiciones de ciencias bíblicas. Nosotros encontramos lo siguiente. Fíjese, ese señor que está ahí, ese señor, su nombre, vamos a ponerlo en grande para que puedan verlo. Ese señor que está ahí, su nombre es el doctor Peter Runhan Ackroyd. Ese señor fue presidente de la Sociedad para el Estudio de la Biblia Hebrea o del Antiguo Testamento en Inglaterra, en London, en el año 1972. Y él dio la siguiente definición. Las ciencias bíblicas es el conjunto de métodos y disciplinas del conocimiento en diversas áreas de estudio de la Biblia hebrea y Biblia cristiana, que van desde la arqueología, la historia, la antropología cultural, la mitología, la exégesis, la crítica textual, la crítica literaria, la historia de la interpretación, la crítica de las formas, la filología, la filosofía, la etnología, la lingüística, la egiptología, la paleografía, la historia de las religiones comparadas, la patrística y las ciencias sociales. Esa definición fue una de las más completas y acabadas que pudimos encontrar de las ciencias bíblicas. ¿Qué le parece a usted, distinguido? Wow. Yo creo que esta definición, incluso la que yo tengo aquí, todo Sí, lo que él dijo, yo lo tengo. También está la crítica de la forma, que también se usa aquí. Creo que le había dicho, está también el estudio de la etnobotánica, que tiene que ver, y zoología, que tiene que ver con las plantas y los animales, que también hay que estudiarla cuando se estudia ciencia bíblica. Ahora, doctor, este hombre lo que soltó ahí es poderoso. Esa definición correcto, abarca correcto. todo. Ahora, hay algo que
que quiero que quede claro, la ciencia bíblica es una verdad de presente, pero puede ser que no sea una verdad del futuro. Yo quiero que entienda esto, porque la ciencia bíblica es la investigación de ahora, que sabe que podemos descubrir que eso cambie en un futuro. Entonces no podemos estar agarrados de algo como que es lo concreto, ¿no? Que es el problema que tenemos hoy en día. ¿Ve? Y usted sabe que han visto descubrimientos ahora que han reducido a cosas que antes no se creía o pensaban que no eran, pero ahora sí son por los descubrimientos que se han hecho, ¿no? Es igual que la arqueología. La arqueología no viene a mentir, sino a descubrir. Quiere decir que lo que no se ha descubierto no quiere decir que no exista, es que no lo han descubierto. ¿Ves? Sí, el choque está muchas veces cuando una persona de la rama extrema, radical, de cualquier rama del cristianismo, especialmente el cristianismo evangélico, y la persona se le ha enseñado una cosa y encuentra que cuando se le da la explicación a través de las ciencias bíblicas, dice, así no fue que me enseñaron, así no fue que yo aprendí, y no está viendo el lado correcto que trata de enseñarle, mostrarle, instruirle, presentarle lo que las ciencias bíblicas están ejerciendo en este tiempo. Entonces se encierra y dice, no creo eso. Por ejemplo, un aporte que han hecho las ciencias bíblicas, me llega ahora, sí, es descubrir que el libro de Job no es el libro más antiguo de la Biblia. No. Pero esto lo ha hecho a través de investigaciones en diferentes ramas. Entonces, cuando se le dice a alguien que el libro o la composición más antigua de la Biblia se encuentra en el libro de Jueces, hay gente que rechina, que se irrita, que se siente mal, que se sulfura. O como dicen en Puerto Rico, que se le sube la sangre a la cabeza o se enfogona. O una frase una frase de jíbaro, se enchiman. ¿Cómo es que dicen? Se enchisman. Dicen, está enchismado. Así que dicen en Puerto Rico. O sea, la persona no abre su mente para entender que no importa que sea X libro o cuál libro, el primero o el último. No, no. Se le está dando la orientación científica de que el libro de Jueces es el libro más antiguo demostrado por las diferentes ramas de las ciencias. Y a ellos le han enseñado, quizás, la tradición, lo que usted a mí nos enseñaron hace años atrás, que Job era el libro más antiguo de la Biblia. Todavía se le explica que Jueces no fue un escrito de un solo golpe, sino que fue compuesto, como lo hemos mostrado en diferentes Facebook Live, incluso en una clase que dio un erudito, mostramos las fuentes donde se demostraba que el libro de Jueces fue compuesto en varias partes, luego hicieron una justaposición, pero que el Cántico de Débora, por ejemplo, es uno de los escritos más antiguos que existen de la Biblia, especialmente de la Biblia hebrea. Entonces se irritan, se sienten mal. Es como cuando se dio a conocer que muchos años atrás, que los escritos de Pablo fueron primeros que los evangelios. Algunos escritos de Pablo, o que se atribuyen al apóstol Pablo, porque sabemos que el apóstol Pablo solo escribió 7 cartas de todas las que se le atribuyen. Las otras cartas fueron los estudiantes o discípulos de segunda y tercera generación que hicieron esos escritos. Entonces se irritan al saber que las cartas paulinas fueron primero que los evangelios, y que los evangelios, especialmente
los sinópticos se inspiraron en los escritos del apóstol Pablo. Entonces dicen, no, pero ¿cómo va a ser si Mateo, Marcos, Lucas y Juan están primero? Porque están confundiendo el orden canónico con el orden histórico y cronológico. Porque una cosa es el orden que decidieron darle, pero ese orden que tienen los libros de la Biblia no es un orden histórico, sino un orden canónico. Y esto gracias a las ciencias bíblicas. ¿Por qué? Porque sin las ciencias bíblicas esto no se hubiera dado a conocer. Así que, correcto. Sí. No, y más que esos puntos que has traído, que han sido de mucha controversia, también la ciencia nos ha enseñado que en realidad, incluso esta mañana estaba leyendo un poco de esto, oyendo un poco de esto, de que la ciencia nos enseña, las ciencias bíblicas, que tampoco fue Moisés que escribió los Pentateucos. No se meta ahí, porque una mente, sabemos que Dios es todopoderoso. Vamos a partir de la premisa que Dios es todopoderoso. Tenemos que entender el asunto de la escritura. Lo primero es que el Pentateuco fue posterior a otros escritos que ya existían, tanto en el orden canónico como en el orden secular. Me explico. Y por diferentes escuelas, doctor. Correcto. O sea, yo creo que nuestro público sabe que en el Pentateuco, la Torá, intervinieron diferentes manos. Eso, pero la paternidad literaria, por un asunto ancestral, se le atribuye a Moisés. Oral, exacto. La tradición se lo atribuye a Moisés. Entonces la gente no sabe diferenciar lo que es paternidad literaria con escritura. Ahora tenemos celulares, tenemos computadoras, tenemos iPad, tenemos diversos aparatos electrónicos y se nos facilitan las escrituras. Pero en el tiempo de Moisés, cuando usted estudia la historia de las escrituras, la historia de los materiales que se usaban en la antigüedad para escribir, usted se da cuenta que es, oiga esto, no difícil, no, imposible. Para Dios todas las cosas son posibles, pero es imposible que todo el Pentateuco lo haya escrito Moisés. Ahora, reconocemos la paternidad literaria, que son dos cosas totalmente diferentes. Pero todos aquí sabemos que intervinieron diversas tradiciones en la composición del Pentateuco y que, según los eruditos y las ciencias bíblicas, el Pentateuco terminó redactándose, ¿dónde? En Jerusalén, luego del exilio babilónico. Terminó, se completó, aclaramos, se completó, porque la gente ve Génesis como primer libro y piensa que Génesis fue el primer libro que se compuso de la Biblia. Ese es el orden canónico: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Incluso usted sabe que se ha hablado de un hexateuco. Entonces, todos tenemos que comprender que las ciencias bíblicas no vienen a desbaratar la fe. Las ciencias bíblicas no vienen a derrumbar la fe. Las ciencias bíblicas no vienen a derrumbar la espiritualidad que tenemos. Al contrario, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque las ciencias bíblicas lo que vienen a traer es más luz acerca de la verdad bíblica, acerca de la verdad escritural, acerca de cómo se compusieron esos escritos y no tomar los escritos al pie de la letra, porque entonces caemos en lo que se llama un hiperliteralismo,
Y el hiperliteralismo es mucho más dañino que el consumo de estupefacientes o el consumo de drogas. Bueno, doctor, yo creo que no hay que quitarle ni añadirle lo que acabo de decir, pero en ese mismo punto, por eso es lo que estamos hablando, la ciencia bíblica. ¿Por qué? Porque la ciencia bíblica se da cuenta, alguien puede hacer la pregunta, y ya vi una pregunta ahí, porque ahí donde está el pensamiento. La ciencia bíblica no es venir en contra de Dios, ni en contra de la religión. O sea, Correcto. este es el problema que tenemos, que lo que se descubre, la gente no sabe usarlo y quieren usarlo en contra de lo que la Biblia dice. Y por ejemplo, la ciencia bíblica nos enseñaron cómo se dieron cuenta que no fue Moisés, como usted está explicando, porque usted se da cuenta cómo se escribe. ¿Sabe? Hay dos creaciones. ¿Ve? Si usted lee los primeros capítulos del libro de Génesis, aparece 10 nombres diferentes de Dios. 10 nombres diferentes de Dios. Y aquí se dan cuenta que hubo un problema, ¿no? Entonces, hay cosas que se repiten y se dan cuenta, y por el estudio de la ciencia bíblica nos damos cuenta cómo fue que esto entonces fue formado, fue escrito, ¿ves? Porque esto nos enseñaron. Ahora, esto no quita, y hay algo que yo quiero que entendamos, porque antes de contestar, tenemos que saber, doctor, y la ciencia bíblica nos ayuda, de que el pueblo judío es un pueblo que fue formado por adaptaciones que ellos cogen de otros, ¿cómo decir? Culturas que había en ese lugar. Imposible. La gente se cree que Israel nace con Dios. Cayó Israel del cielo con Dios agarrado. ¿Ves? Repita, no, espérese, repita eso otra vez, porque eso quizás choque con algunas mentalidades. ¿Puede repetir eso acerca de Israel? Sí, porque que la gente tiene una mentalidad, cuando oyen Israel, creen que Israel cae del cielo con Dios. Dios e Israel comenzaron, cuando en realidad usted sabe que aún el Dios que Israel le sirve fue adaptado, porque ese no era el Dios de ellos. ¿Cómo? Sí, fue adaptado. Entonces, cuando estudiamos la ciencia bíblica, nos va a enseñar en realidad, ¿verdad? Verdaderamente, yo sé que esto impacta, que esto molesta, porque la gente tiene un concepto Israel y Dios. Porque fíjese esto, este puntito, no sé si usted lo va a alargar, este puntito. Hay 3 religiones monoteístas. Oiga cómo dicen. ¿Por qué? Porque tienen el mismo padre, Abraham. Pero Abraham no fue monoteísta. ¿Cómo? No, ahí donde está el problema. ¿Tú ves? Abraham no adoraba a un solo Dios. ¿Ves? Pero la ciencia bíblica nos va enseñando esos puntos ahí. Ahora, esto es un poquito complicado, pero a todo esto, doctor, antes que usted suelte la bomba, porque yo sé que ya la está pensando, oiga, para la gente que nos están oyendo, yo quiero que entendamos esto. La ciencia bíblica no puede mover su fe. La fe es algo totalmente diferente, y me voy a explicar. Porque cuando nosotros entramos ahora y vemos lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, Él fue claro, y las escrituras son claras. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque tú tienes que creer que le hay. Si ahí tú fallaste, lo demás se cayó. ¿Ves? Si sigue leyendo, dice, oigan bien, dice que nosotros somos salvos por fe. Somos justificados por fe. Recibimos promesa por fe. Y Colosenses 2:6 dice algo tan interesante. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Cómo lo recibimos? Por fe. Queriendo decir que mi forma como cristiana de caminar es por fe. Yo no puedo coger ahora, porque aquí hay un problema. Oí una enseñanza donde un doctor, un hombre, le preguntaron, ¿las ciencias bíblicas van agarradas o tienen que caminar con la fe del creyente? Y él dijo que sí. No, ahí se equivocó. ¿Por qué? Porque hay gente que son maestros de ciencias bíblicas sin tener la fe cristiana. Correcto, correcto. ¿Ves? Correcto. Incluso son maestros de ciencias bíblicas sin pertenecer a una denominación o a una confesión específica. Hay maestros que son maestros de ciencias bíblicas y no están congregándose en ninguna comunidad de fe.
en ninguna comunidad de fe. Tenemos que establecer, ahí mismo, no me pierde el hilo, sí. Orpino, que una cosa es pertenecer a una denominación y otra cosa es pertenecer o profesar una confesión. Normalmente, quien pertenece a una denominación tiene una declaración de fe. Ahora, una cosa es pertenecer a una confesión y otra cosa es pertenecer a una denominación. Pueden ser distintas. ¿Por qué? Porque se está dando el caso en este siglo XXI y lo vemos en las redes, que hay una confusión de lo que es denominacional, lo que es interdenominacional y lo que es confesional. La terminología o las terminologías, al parecer, muchos no la han aclarado o no la tienen clara. Por ejemplo, inmediatamente yo invito a alguien a mi programa, a un programa X, en este caso Periscopio. Inmediatamente le doy una parte, lo que él va a manifestar, oiga bien, aunque sea ateo, aunque sea agnóstico, es la confesión de lo que él cree, porque aún los ateos y los agnósticos tienen su confesión. En otras palabras, correcto, no pertenecen a una denominación, pero son confesionales. Y creo que hablamos que vamos a hacer un programa donde lo vamos a demostrar. Todo el mundo, oiga esto, todo el mundo pertenece y abraza una confesión. ¿Por qué? Porque aún los mismos ateos tienen un código de palabras, tienen un vocabulario, tienen unos axiomas. Hello, inmediatamente tú tienes código de palabras, axiomas y vocabularios. Aún tú llamándote ateo, tú tienes una confesión. ¿Por qué? Porque tú confiesas esa creencia que tiene el ateísmo. De modo que tenemos que aclarar la diferenciación entre denominacional, interdenominacional y confesional. ¿Ah? ¿Por qué? Porque, oiga esto, nadie, oiga esto, nadie, lo voy a decir aquí responsablemente, ya el programa lo haremos, nadie en esta tierra es aconfesional. Aunque se llame ateo, tiene un código de conducta, tiene un vocabulario, tiene una terminología, tiene un código de palabras que va a usar. Por lo tanto, todo esto en conjunto lo va a volver confesional. Y estamos aclarando esto porque muchas veces, por diversas razones, en diversos programas de Facebook, de las redes, de YouTube, en chat, se dice, aquí somos aconfesionales. Inmediatamente decimos aconfesionales. Bueno, aconfesional es vivir en cero, estar muerto. Para ser aconfesional hay que estar muerto, en el cementerio, enterrado, varios pies bajo tierra. ¿Por qué? Porque aún los que no van a ninguna iglesia, aún los que no se congregan, aún los que no tienen comunidad de fe específica, tienen una confesión. ¿Por qué? Porque la manifiestan. Y esa manifestación que tienen, aunque a alguien le moleste o al que alguien se irrite, es una confesión. De modo que eso de aconfesional, oiga bien, eso no existe en los términos de creencias, en el vocabulario, en la terminología. Oiga bien, aún en la práctica filosófica no existe el asunto de ser aconfesional. No, todo el mundo profesa una confesión, aun cuando la persona dice, soy aconfesional, ya está confesando. Ya está confesando, ya tiene un código de conducta, ya tiene un vocabulario, ya tiene terminologías y ya tiene un código de creencias. Entienda el buen sentido en que nosotros lo estamos diciendo. No nos malinterprete nadie, por favor, porque ya se ha vuelto una moda, ¿verdad? Decir que este chat o este programa o este grupo
es aconfesional. Pero cuando tú lees todo lo que escriben pertenece a una confesión determinada. A una confesión determinada. No existe, lo voy a repetir. Gracias, doctora. No existe nadie en la tierra aconfesional. Adelante, doctor Pin. Sí, mira, por eso es que hay que tener cuidado cuando uno está hablando, porque incluso yo estoy hablando de la fe y aquí una pastora está hablando como que yo hablé algo contrario. Yo no estoy hablando nada contrario de la fe. Yo dije que el creyente nunca puede mezclar la fe con lo que es la ciencia bíblica, porque era lo que usted estaba explicando. Hay gente que no son creyentes, pero son buenos maestros de la ciencia bíblica. No tienen su creencia como la tenemos nosotros cristianos, ¿no? El problema con esto es que cuando oímos algo y volvemos y defendemos, porque ella está hablando que la fe sin la obra es muerta. Yo no estoy hablando de ese punto, yo no estoy tocando nada de eso, porque yo puedo hablar de los tipos de fe que hay en la Biblia. La Biblia no tiene una sola fe. Yo puedo hablar de los tipos de fe que hay. Yo no estoy entrando en eso. Pongan atención a lo que estamos hablando antes de tirar. Comencé diciendo que tenemos un problema. ¿Ve? Oímos, ¿ve? Y defendemos, no analizamos lo que se está oyendo. Entonces, eso es un problema que tenemos rápidamente cuando oímos algo y a lo mejor comenzó tarde y no oyó lo que comenzamos. Pero así mismo, como usted estaba hablando, doctor, es interesante la capacidad que un ser humano puede tener. Y lo que estamos hablando de la Biblia, cuando estamos hablando de la ciencia bíblica, para qué se usa, cómo se usa, qué nos ha demostrado la ciencia bíblica, aquí hay un problema. ¿Por qué? Y aquí, este es uno de los problemas, y yo no sé, quisiera que le dejaría esta papa caliente a usted, que es cuando la gente cree en la inspiración de la Biblia, como se le ha enseñado y se nos enseñaron que Dios nos habló, o perdón, Dios le habló a los escritores en el oído, mira, escribe esto, ponle esta coma, ponle este punto, sacaré esto. Pero cuando vamos a la ciencia bíblica, nos muestra lo contrario a eso. Ahora, esto no quiere decir que la Biblia no sea inspirada. Ahora, hay que entender por el estudio qué es inspiración bíblica. ¿Ves? Ahí es donde está la diferencia. Ahora, alguien me está oyendo ahora y va a decir, ¿cómo va a ser? ¿Por qué? Porque tenemos el problema. Vuelvo a decir, vamos a defender lo que nunca has investigado. Tú ves, la inherencia de la escritura, como que es como dijo, no hay error. Imagínense, entonces, en esa ignorancia anduvimos por mucho tiempo. Pero, ¿qué hace la ciencia bíblica? Nos enseña, verdaderamente, como usted habló, usted dijo algo que la gente ni se dieron cuenta. Incluso, voy a decir esto, el canon no fue inspirado. Correcto. El canon fue político. Exacto. Totalmente político. Pero usted le dice eso a alguien, dice, no, que esto fue inspirado porque Mateo, Marcos, eso fue inspiración de Dios, que van uno detrás del otro. Pero por favor. Solamente hay que ver quiénes convocaron los concilios que formaron los diferentes cánones, hasta el último, donde se acordó un canon ya acabado y finalizado. Entonces, intervinieron intereses políticos en el mismo, ¿verdad? Intereses aún personales, con personajes de alto poder, que ahora no es el caso tratarlo, pero podemos hacer un programa para que la gente entienda lo que fue el canon. Por ejemplo, la gente habla mucho del concilio de Nicea, que no fue uno solo, pero ahí en ese concilio de Nicea habían un montón de delincuentes. Y muchos dicen, pero ¿cómo va a ser? Pero ese es otro tema que lo trataremos en un programa como este. ¿Cómo se formó el canon? ¿Y qué pasó? ¿Quiénes compusieron? ¿Quiénes componían los diferentes concilios? Donde se aprobaba o se desaprobaba algún libro para ingresarlo al canon. No, interesante. Pero es lo que estábamos hablando, doctor. La gente, cuando no tienen ese conocimiento, se echan para atrás. Porque la ciencia bíblica, que aún la exégesis es parte de esa investigación,
No estamos hablando de la hermenéutica, porque la hermenéutica es algo aparte, es algo donde se usa ya un tipo de interpretación. Sí, pero la hermenéutica, en las definiciones que busqué en los diferentes libros y en las diferentes fuentes, la hermenéutica me llamó la atención que ni la hermenéutica ni la teología Ni la teología. se incluye dentro de las ciencias bíblicas. ¿Por qué? Correcto. Porque quien es teólogo y quien practica la hermenéutica apunta a su confesión de fe, Correcto. apunta a sus dogmas, apunta a lo que su organización, ¿verdad?, enseña y dice, y hay que decir la verdad, existe en esto incluso hasta intereses que aunque decimos, no porque es por convicción, señores, el interés económico, cuando la gente ve que su comida, que su chequecito, que su salario se va a poner en juego, oiga, el más sencillo y humilde de los santos que existen aquí en la tierra, reacciona, hiperreacciona, contrarreacciona. Entonces, ahí también en la defensa de un credo hay intereses económicos, porque por ejemplo, si usted y yo pertenecemos a una organización, yo me debo a esa organización y voy a defender los intereses de esa organización, y eso pasó, eso hay que reconocerlo y eso se respeta. Pero cuando hablamos de ciencias bíblicas, no estamos tumbando el credo de una denominación. No estamos tumbando la confesión de una denominación, al contrario, estamos conociendo la verdad acerca de cómo se elaboró ese credo, la verdad de cómo se elaboró esa confesión, la verdad de cómo se elaboró ese dogma. Un problema que hay, un ejemplo, vamos a ponerlo sencillo, bautizándolos, oiga esto, que tanto usted como yo lo hemos hecho, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a sencillo, así, sin mucha complicación. El nombre del Hijo, Jesús, Jesucristo. El nombre del Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Ahora, ¿cuál es el nombre del Padre? Bueno. Hay miedo, hay temor, hay incluso ahora mismo 3 corrientes que están en las redes. Unos dicen que fue uno, unos dicen que fue otro. Ayer mismo, con el grupo de maestría, estuvimos hablando de cómo lo que fue el origen y la evolución de lo que es, o lo que llamamos, el tetragramatón. ¿Por qué? Porque nadie sabe, oiga esto, nadie sabe en sí cómo se pronunció o cómo se pronunciaba el nombre de Dios. Nadie lo sabe. Eso se perdió. ¿Por qué? Porque cuando los judíos llegan, un ejemplo, a Babilonia, ellos no quieren que los extranjeros, extraños, infieles y paganos sepan cómo se pronuncia el nombre de Dios, y ellos no pronunciaban el nombre de Dios en Babilonia. No lo pronunciaban, especialmente en público. Y en privado, si acaso, lo hacían de forma murmuteando. Eso está demostrado. Eso está documentado. ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasa? Que en el llamado período intertestamentario, nadie sabe cómo se pronuncia el nombre de Dios. Claro, luego viene el siglo I, viene la Edad Media, en fin. El caso es que se formaron diferentes nombres para llamar a Dios. Y por ejemplo, la santa, que usted sabe, cuando yo digo la santa, todo el mundo sabe ya a qué yo me estoy refiriendo. La santa, la que más se usa, como me dijo alguien que yo amo y quiero y estimo,
Varón, es que con esa es la que más gente se ha convertido. Amén, amén. La santa y bendita Reina Valera usó o usa el nombre de Jehová. Señores, señores, las ciencias bíblicas ha venido a demostrar, porque la gente lo tiene en la mano, lo tiene escrito, y no sabe el proceso evolutivo que corrió ese nombre. Jehová fue un nombre que nunca tuvo el Dios de Israel. Nunca el Dios de Israel, el Dios de los judíos, se llamó Jehová. ¿Por qué? Porque el nombre Jehová es una transliteración justapuesta que deriva del tetragramatón y de Adonai. O sea, lo que nosotros hoy llamamos Jehová no quiere decir que el Eterno no escucha la oración, que como quiere el Eterno la va a escuchar. No estamos discutiendo eso, porque ese es el mismo problema de los que hacen exorcismo y de los que hacen liberación. En el nombre de Jesús, porque piensan que el nombre de Jesús es una varita mágica. Pero los hijos de Sebas también reprendieron, echaron fuera en el nombre de Jesús. Hello, el que predica Pablo. Entonces, no entienden qué significaba para los antiguos el poder del nombre, la autoridad del nombre, el señorío del nombre, el usar el nombre, porque en Occidente es totalmente diferente. Y eso que conocemos viene gracias a las ciencias bíblicas, porque no es el asunto de decir en el nombre de Jesús, es tener la autoridad del nombre para hacer exorcismo, para echar fuera enfermedades, para echar fuera espíritus malignos. Ojo, en el siglo I, gracias a las ciencias bíblicas, conocemos que a todas las enfermedades, en especial las enfermedades que no tenían una explicación determinada, porque no existían lo que hoy conocemos como neurociencias, no existía la psicología, no existía la psiquiatría, no existía ninguna de esas ciencias. Entonces, por ejemplo, el muchacho lunático, independientemente de las interpretaciones que queramos darle, el muchacho lunático, que le ponen lunático, que ese es otro tema, lo que tenía era epilepsia. Epilepsia. Entonces, el muchacho está haciendo un cuadro epiléptico. Entonces, esas enfermedades que no tenían explicación, ¿cómo le decían en el siglo I? Espíritu inmundo. Pero que Jesús, sí, porque Jesús era hijo de su cultura. Jesús era hijo de su tiempo. Jesús, hello, Jesús era judío, judío del siglo I, donde la lengua vernácula de lo que más tarde Adriano llamó Palestina por sugerencia de Lucius Quietus, el general de allá del norte de África, al que le decían el moreno, sí, porque en el tiempo de Jesús no se llamaba Palestina. Palestina fue con Adriano, el emperador Adriano, como venganza a los judíos. Y a Jerusalén le llamó Aelia, Capitolina. Entonces, tenemos que entender estas verdades, porque aún con la mentira y con la falsedad se han compuesto canciones. Esa canción de Tierra de Palestina que, señores, eso no se llamaba Palestina en el tiempo de Jesús. No, no. Estaba Judea, estaba Siria, pero ese territorio y los otros territorios, ese territorio no tenía ese nombre de Palestina. Gracias, lo sabemos, a la historia, gracias a las ciencias bíblicas y a los estudios que se han hecho. Y eso no me quita la fe, eso no me quita espiritualidad, eso no me quita el gozo, al contrario, afianza mi fe. ¿Por qué? Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Continúe, doctor. Sí, fíjese, doctor, hay un punto que quiero tocar, pero antes de entrar ahí, porque el tiempo está corriendo y sé que la gente quiere oír algo, pero oiga esto. Aquí hay un problema, y es que no entendemos para qué son las ciencias bíblicas. Ciencias bíblicas no es para venir en contra de Dios, no es para venir en contra de la creencia, ¿no? Sino para ayudarnos a creer de la manera correcta. Ahora,
la ciencia nos ayuda a entender cómo esta gente pensaba en aquel tiempo, que es totalmente diferente a lo que nosotros pensamos hoy. Por ejemplo, que es una mitología. Para nosotros una mitología hoy no era lo mismo que era para ellos en ese tiempo. ¿Sabes? Hay ciertas cosas que para ellos lo hacían por la forma de ellos creer en ese instante, que es totalmente diferente a lo que nosotros creemos ahora. Cuando no conocemos esto, traemos muchos problemas. Déjame decirle esto que usted tocó ahorita. Por ejemplo, cuando hablamos, y usted sabe que ya hemos hablado de esto y hemos estado esquivando esto, pero cuando la Biblia nos habla a nosotros de los ministerios, ¿sabe? Yo dije que, y hay un problema que cuando oímos la palabra ministerio pensamos en salir. ¿Cómo? Pérez. Sí, sí, Entonces, sí. cuando un profeta o un predicador o un evangelista le dice a alguien, ministerio tiene, no es para que salga de la iglesia y se vaya. No. Es que la Biblia no enseña eso. ¿Cómo? Es el concepto que nosotros le damos ahora en estos tiempos. ¿Ve? Porque hay algo que estamos ganando con esto. Me explico. El ministerio se dio para edificar la iglesia, no para salir de la iglesia. Eso es una interpretación incorrecta. Ahora, el fin en la iglesia de que Dios quiera sacar cierta gente con conocimiento a otros lugares, sí lo puede hacer. Ahora, mire el problema de esto, doctor, y hemos hablado de esto. Por ejemplo, hay gente con ministerio que en su iglesia no hacen nada. ¿Cómo? No hacen nada. ¿Por qué? Porque la mentalidad de ellos es que no, yo tengo un ministerio para afuera, pero es que eso no trabaja así. Se dio para la edificación. ¿Qué tú estás edificando en tu iglesia? Pero sin embargo, no estás edificando nada en tu iglesia, pero quieren que te manden a buscar para edificar otra iglesia. Entonces, en tu iglesia no hace, pero quiere corregir otra. Wow. Aquí el problema que tenemos con esto es que cuando te llaman afuera, te dan una ofrenda. En tu iglesia local no te dan ofrenda. Ay. Entonces yo miro más mi ministerio, que funciona más, que Dios me usa, que está más ungido afuera que adentro. ¿Ve? Por un concepto erróneo, equivocado de lo que la palabra nos enseña. Entonces tenemos ciertos conceptos que usamos. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora usamos la ciencia bíblica para tirar a la creencia de un cristiano. Eso no se hizo para eso. No se hizo para eso, correcto. No se hizo para eso. Incluso en mi iglesia, que aquí hay gente que están oyendo, saben que yo soy libre hablando ahí. Yo le hablo a ellos cómo es y le enseño que esto es para edificar más nuestra fe, no para alejarnos de la fe. ¿Ve? Entonces, ese es un problema que estamos teniendo. Ahora, diciendo esto, doctor, hay un problemita que yo quiero poner sobre la mesa aquí, porque hoy un gran hombre, no voy a decir nombre para... No diga nombres. Sí. Aquí no mencionen para evitar, ¿verdad? Que alguien se vaya a irritar y... Se vaya a irritar y haya un problema. Pero hay un gran maestro hablando de que verdaderamente Satanás fue un ángel caído que arrastró. Ay, Satanás. Satanás. Ay, Satanás. Entonces, hemos hecho una guerra, hemos hecho una creencia que esto ha venido arrastrando dentro de las congregaciones, como muchas veces usted dice, que estamos atando a Satanás el domingo y en la semana se desata. Entonces, el martes, no, el domingo lo atan y el martes ya está desatado otra vez. Sí, entonces, este gran hombre está hablándole y tiene demasiados seguidores donde está hablando de que el supuesto Satanás fue un ángel de luz. ¿Ven? Que cae del cielo. ¿Que cae de dónde? Y que cae del cielo, oiga. Espera, un momentico, espera. Que ya usted entonces lo que está enchinchando las avispas. O sea, eso no lo está diciendo usted, eso lo está enseñando algún maestro o varios. Que Satanás fue ¿qué? ¿Un ángel de qué? Y que un ángel de luz, Por favor. De luz. Por favor. Incluso, doctor, él le llama Lucifer. Por favor. Entonces, él se aferra, doctor, en Isaías 14 y Ezequiel 28. Ahora, yo hago esta pregunta, doctor, ya que estamos hablando de la ciencia bíblica y vamos a usar este punto para tratar
demostrarle qué es lo que enseña la ciencia bíblica en este caso. En este caso, sobre este punto. Yo le diría a usted, ¿qué usted diría? ¿Cómo usted usaría la ciencia bíblica? ¿Cómo usted podría mostrarme de que entonces lo que este hombre está enseñando es totalmente falso? Pero usted lo que quiere es que se vaya la gente del programa, ¿eh? Entonces, pues, usted sabe que hay un grupo ahí que ese Satanás no lo suelta. Pero ¿cómo así, doctor? ¿Cómo así? ¿Cómo? No, porque es imposible. Lo primero es, vamos a establecer, lo primero es que Satanás nunca fue un ángel de luz. ¿Cómo? Pero no. No. Satanás nunca fue un ángel de luz. Es más, Satanás, el Satán del Antiguo Testamento, hay uno de esos Satán, porque hay varios. Satán era todo el que hacía adversidad. Satán era todo el que hacía oposición. Satán era todo el que llevaba la contraria. Ahora, en la creencia antigua, incluso se pensaba, y está así escrito, por eso en el libro de Job aparece ese Satán que es un fiscalizador, lo que aquí en Estados Unidos se conoce como el abogado acusador, Acusador. el district attorney, ¿verdad? Que todas las ciudades y estados y condados lo tienen. Entonces, el que está en Job, cuando Job se escribe, la creencia es que hay un Satán que pertenece a la asamblea de Yahweh, a la asamblea de los dioses, pero que nunca se habla de que la asamblea fue en el cielo. Entonces, decir que Satanás fue un ángel de luz, sencillamente está citando libros apócrifos. ¿Por qué? Porque la Biblia que tenemos ahora, la santa y bendita Reina Valera, no aparece nunca en esa Biblia que Satanás fue un ángel de luz. No aparece el origen real de Satanás, y decir que fue un ángel de luz y que fue un querubín, sencillamente está tomando interpretaciones de libros apócrifos que ni siquiera están en la Biblia. Es más, todavía la cita que hace Judas, que está antes de Apocalipsis, es una cita del libro apócrifo de Enoch. ¿Por qué? Porque Satán nunca fue querubín. Satán nunca fue ángel de luz. Satán, oiga bien, nunca arrastró ni convenció a ángeles para rebelarse contra Dios. Esas son interpretaciones apócrifas. Oh, doctor, usted me está diciendo que Apocalipsis 12, no, yo no estoy diciendo, sencillamente han tomado y han tergiversado y desconocen el origen de esa interpretación. ¿Por qué? Porque toman Apocalipsis 12 y hablando del dragón que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Por favor, amados, en la Biblia las estrellas son estrellas. Los ángeles son ángeles. Porque entonces las estrellas de Mateo 24, ahora van a salir, usted lo va a ver porque es así, vienen los refutadores y contradictorios que no han investigado correctamente, sino que han repetido lo que sus maestros u otros le enseñaron, a decir que no es así. Es más, mire, vamos a aclarar algo. Déjeme compartir pantalla. Ahora, doctor, Sí. lo que usted está poniendo la pantalla, hay un libro apócrifo llamado La vida de Adán y Eva. Sí, no solamente la vida de Adán y Eva. O sea, vamos a entender que existen 3 historias diferentes acerca del origen de Satán y siempre vienen de libros apócrifos. Apócrifo. Por ejemplo, continúe usted, continúe.
Sí, no, donde este libro, en realidad lo que habla en ese libro, que dice que el arcángel Miguel convocó porque querían venerar al hombre que Dios había hecho y que Satán, el ángel, no le agradó eso que se hicieran, se opuso y que de ahí él es tirado del cielo. Por eso está en un apócrifo. Correcto, correcto. No, y que cuando se va a estudiar a Satán o Satanás, hay que trasladarse al origen del mal en la antigüedad. Si desconocemos el pensamiento de las culturas primigenias, de las culturas ancestrales, de las culturas antiguas acerca del origen del mal, vamos a estar desfasados en cuanto al conocimiento de lo que realmente se ha malinterpretado acerca de Satanás o de Satán. ¿Por qué? Porque se trata de un personaje que en ciertas religiones lo han vuelto omnipresente, omnisciente y omnisapiente. ¿Por qué? Porque desconocen el origen del mal en la antigüedad. Y al desconocerlos, no saben que los antiguos se preguntaban, ¿por qué existe el mal? Era una pregunta que se viene haciendo desde tiempos ancestrales. Entonces, los libros apócrifos nos revelan los diferentes nombres que se le dieron a ese personaje, Satán, los nombres del diablo, ¿verdad? Entonces, existió un individuo que le dio jerarquía satánica, que ese es otro tema que vamos a hablar aquí, si existe o no existe jerarquía satánica, porque todavía yo no entiendo quién le da rango, cuándo ascienden de rango, cuándo lo bajan de rango, cuándo lo suben de rango, porque muchos de esos que dicen que hay jerarquía satánica creen en mundos paralelos. Entonces, si tú crees en mundos paralelos o que toda verdad es paralela, hay una contradicción ahí. Ahí es que ellos se irritan, ahí es que ellos se enfurecen, se sienten mal cuando uno con las propias creencias que tiene, uno los confronta. Porque las ciencias bíblicas no vienen a derribar la fe. Las ciencias bíblicas vienen a arrojar luz acerca de lo que son los temas. Entonces, antes de pasar a compartir la pantalla, tenemos que entender que en los libros apócrifos se pone a Satanás, al diablo, como jefe supremo que dirigía a los ángeles malvados. Ahora, donde por primera vez aparece Satán, ¿dónde es? En el primer libro de Crónicas. No, En el primer libro de Crónicas. pero espérate, hay problema con eso. Sí, no. En la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, donde primero aparece Satán, es en el libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, que se escribió entre 350 a 400 años antes de Cristo. Sí, pero ahí, doctor, yo quisiera que explicara, porque cuando miramos ahora en 2 Samuel 24, ¿ve? Que es la misma historia. Sí. ¿Ve? Entonces, aquí donde se dice, y vuelve la ciencia bíblica, vuelve y entra, donde el cronista tiene que cambiar lo que había dicho en Samuel. Ajá. Porque en Samuel se pone a Dios y citando a David. A David, a Jehová, a Yahweh, y citando a David. ¿Ve? El cronista que cambia, no es que Dios cambia, es el cronista que está redactando, que ahora viene y dice, no. ¿Por qué? Porque el que está escribiendo, independientemente de si está inspirado o no está inspirado, tiene intereses personales, tiene intereses que lo comprometen. Señores, todo el mundo apunta hacia lo que le conviene y eso no escapó en la redacción de la Sagrada Escritura. Continúe. No, que quería decir cuando tocó ese de Crónica, porque ahí parece sí la palabra Satán por primera vez, correcto, pero ¿por qué aparece? Fue lo que quería decir, porque el cronista tuvo que arreglar algo que se había dicho anteriormente, era lo que quería añadirle a eso. Sí, entonces ahí los nombres del diablo, ¿verdad? En la antigüedad
los libros apócrifos lo pusieron como jefe supremo que dirigía a los ángeles malvados. Ahora, doctor, Sí. perdón, no quiero. ¿Cómo entonces usted explica del Satán que se cree en el Antiguo Testamento al Satán que se cree o Satanás que se cree ahora? Porque hay algo ahí que hay que ver cómo fue ese cambio. ¿Ve? Porque creo que la palabra Satán, que es del hebreo y arameo, hay una palabra que en griego se llama Satanás. ¿Ve? Que la están sacando, es una transliteración de Satán a Satanás. Ahora, ¿cómo eso llega de acá, de donde usted está explicando, al Satanás que tiene la iglesia hoy en día? Es sencillo, sencillo. Tenemos que ver los nombres del diablo en la literatura antigua. En este caso también en los libros apócrifos. Ya vimos que en la Biblia hebrea Satán aparece en el primer libro de Crónicas y todos aquí sabemos, eso lo sabe hasta el estudiante de primer semestre de Instituto Bíblico, que el primer libro de Crónicas fue unos 350, 400 años antes, ¿verdad? Pero el consenso es que fue unos 350 años antes de Cristo. Pero ¿qué pasa? Que dentro de los nombres que le dieron al diablo está Semiasa, que aparece en el primer libro de Enoc. ¿Cómo? Sí, en el primer libro de Enoc. Y todos sabemos que el primer libro de Enoc se escribió en el año 200. Luego aparece Azazel. Azazel aparece en el primer libro de Enoc. Está también el nombre Belial, que lo usa el apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios. ¿Y dónde aparece el nombre Belial? Aparece en el rollo de la guerra. Y todos sabemos que el rollo de la guerra es del año 150 antes de Cristo. Hello. Entonces Pablo usa ese nombre en segunda de Corintios. ¿Y de dónde originalmente apareció el nombre Belial? En el rollo de la guerra. Está también Mastema. ¿De dónde sacaron ese nombre del diablo? Del libro de los jubileos. Es más, en el siglo I, en los evangelios, se menciona a Belcebú. El tiempo no nos da para hablar de la evolución teológica del nombre de Satanás, el diablo. Entonces, sí. ¿Qué pasa? Que vino una evolución del mundo antiguo, empezó en Mesopotamia, siguió corriendo los neoasirios, los babilónicos, los egipcios, hasta que llegamos a ¿qué? Al año 300 antes de Cristo, con Alejandro Magno, y todos sabemos lo que hizo el helenismo con Alejandro Magno, Alejandro el Grande, que impuso no solamente la cultura helénica, sino la lengua griega, la literatura griega, lo que es la organización política griega, el pensamiento griego, la influencia griega. Alejandro Magno sale hacia todo el oriente, procediendo de Macedonia ya y abarca toda Grecia. Se mete e invade Judá y así por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Que vinieron diversas corrientes y gracias a los griegos, ojo, no estoy hablando en contra de los griegos, porque hay personas que dicen, sal de Grecia, amados, gracias a la cultura griega, hoy tenemos Biblia escrita. Gracias al pensamiento griego, hoy las ciencias están avanzadas. Gracias a la filosofía griega que tanto se ataca en congresos, no sabiendo que el Nuevo Testamento está lleno de ese pensamiento de filosofía griega, porque independientemente de la inspiración, independientemente de la llamada inerrancia, independientemente de la llamada infalibilidad, el pensamiento que permeaba en la mente, en el cerebro de los que escribieron los diversos libros, que no pensaron que se iba a hacer un canon, que no pensaron nunca que se iba a hacer una Biblia. El pensamiento griego, especialmente en los evangelios y en todo el Nuevo Testamento, permeó la mente de los escritores. Aún Mateo,
dirigido a la comunidad judía. El pensamiento griego permeaba. ¿Por qué? Porque aunque la lengua vernácula era el arameo, las transacciones tenían la influencia griega. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted estudia el origen de todo esto, están las diferentes leyendas que se formaron en cuanto a Satanás. Tenemos, por ejemplo, hay una iglesia que incluso mi esposa y yo estuvimos allá, la pisamos. Hay una en Egipto y hay otra en Turquía. Sí, es la iglesia, tiene que ver con la iglesia cristiana etíope. La iglesia cristiana etíope, que en algunos libros aparece como la iglesia cristiana abisinia. En la Biblia de ellos está el primer libro de Enoch. Hello. Recordemos que ese primer libro de Enoch se vino a descubrir. Ahora el nombre no me llega del experto que lo descubrió, pero para el año 1773, 1774, él observó que la iglesia etíope, la iglesia cristiana etíope, usaba el primer libro de Enoch. ¿Y qué ocurre? Que ahí, en ese primer libro de Enoch, está una de las leyendas, porque hay 3 o quizás haya más leyendas acerca del origen de Satanás y de los demonios. Hello. Entonces, ¿qué ocurre? Que la iglesia etíope tiene esas leyendas y existe también el llamado el testamento de los 12 patriarcas. Está el libro de los jubileos, que son libros de donde se ha sacado el origen de Satanás. Está también el segundo libro de Baruch. Entonces, ¿qué pasa? Que se trae una primera leyenda acerca del origen de Satanás, pero ya tenemos la influencia de la cultura griega. Pero ¿qué pasa? Que la primera leyenda da lugar a una segunda historia. ¿Por qué? Porque no estaban conformes, no estaban convencidos. Y usted mismo mencionó el libro apócrifo de la vida de Adán y Eva. Hello. Sí, el libro apócrifo, ese libro es un libro apócrifo de la vida de Adán y Eva, de los capítulos 1 al 17, donde aparece la leyenda del pecado de Satanás. Hello. Que nosotros, y me incluyo, para no excluirme, muchas veces hemos predicado que Satanás lleno de soberbia, que Satanás lleno de orgullo, pero eso es libros apócrifos. Eso no está en la Biblia. La Biblia en ningún lugar dice que Satanás se llenó de orgullo, que Satanás se llenó de soberbia. ¿Por qué? Porque es una mala interpretación de Isaías 14 y de Ezequiel 28, que ya lo hemos expuesto anteriormente. Ahora, ¿qué pasa? Que también surge una tercera leyenda acerca del origen de Satanás en el segundo libro de Enoch, para allá, para el año 50, y alega que el pecado de Satanás fue la envidia, Entonces, en la Biblia nuestra, cuando usted la estudia, a grosso modo, aparece algo que se parece, y es en el libro de Judas. Hello. Y meten a Satanás y lo ligan con un pecado sexual. El pecado sexual que aparece en la carta de Judas, que fue escrita hacia el año, a finales del siglo I, hacia el año 90. Entonces usted se pregunta, pero ¿y todo esto? ¿De dónde sale todo esto? ¿Por qué? Porque está la primera leyenda que se dijo acerca de Satanás y los demonios, que surgió en el año 200 antes de Cristo. Y junto con ella está también la leyenda del libro de los jubileos, el libro del testamento de los 12 patriarcas, está el segundo libro de Baruch, pero luego viene la segunda leyenda sacada del libro apócrifo de la vida de Adán y Eva, de los capítulos 1 al 17, donde aparece la leyenda del pecado de Satanás. Y luego la segunda leyenda da lugar a una tercera leyenda sacada del segundo libro de Enoch, ¿verdad?
para el año 50, que habla del pecado de envidia de Satanás. Entonces, ¿qué pasa con nosotros en este tiempo? Que la Biblia lo que hace es que rescata la historia y toma Judas en su único capítulo, y sabemos que Judas, repito, fue escrito a finales del siglo I, a partir del año 90 de nuestra era, y a los ángeles que pecaron, a los ángeles que no guardaron su dignidad, entonces ligan a Satanás en ese texto y a esos ángeles con un pecado sexual. Ahora bien, voy a pasar a las diapositivas. Voy a compartir pantalla. Fíjese, este es el texto que normalmente se toma como base, el pasaje que se toma como base para decir que Satanás estuvo en el cielo y que conquistó y convenció. Señores, eso es una mala interpretación, eso es una mala exégesis. Dice Apocalipsis 12, versículos 1 al 4. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Versículo 3 del capítulo 12 de Apocalipsis dice, también apareció otra señal en el cielo. Aquí viene lo bueno. Aquí viene el punto de partida de las malas interpretaciones. La mala interpretación. Sí. Esto es tela por donde cortar. He aquí un gran dragón escarlata. Y ahí, cuando ven el dragón escarlata, ¿a quién ven? Al diablo. Al diablo. Que Satanás. tenía, porque no conocen de mitología antigua, no conocen de leyenda antigua, no conocen de historia antigua. Hello. No conocen de lo que se llama ciencias orientales, ciencias del Medio Oriente. Y al desconocer esto, interpretan de lo que oyeron que dijo otro, sin averiguar, sin investigar, sin hurgar, sin indagar, si es correcto o no es correcto, si es cierto o no es cierto. Entonces, capítulo 12, versículo 3 de Apocalipsis, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y aquí el versículo que han tomado para decir, oiga, el disparate, rompan y quemen esos libros. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. O sea, que muchos toman esta interpretación para decir que Satanás conquistó, convenció, contrató y logró llevarse la tercera parte de los ángeles, porque aquí, como les conviene la interpretación, señores, las estrellas son estrellas en la Biblia. Las estrellas son estrellas. Y dice que las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Señores, para no hacer más largo el programa, porque quien no conoce cómo se compuso, yo creo que vamos a tener que hacer otro diplomado de Apocalipsis más sofisticado que lo que se ha hecho, porque incluso tenemos literatura que nunca mostramos, pero la vamos a mostrar y vamos a enseñarla para que la gente entienda de dónde se sacaron muchas interpretaciones, de dónde se inventaron la interpretación de que Satanás se sublevó en el cielo, de que Satanás agarró y conquistó la tercera parte de los ángeles y esos ángeles se convirtieron en demonios. Vamos allá. Ahí está el culpable. Ahí está el culpable. Lo dijo. Ahí está el culpable y el responsable de ese atolladero. A los que les gustan fuentes, cómprense eso para que lo vean.
Victorino de Petovio es que se inventa esa interpretación. Pero, como le estaba diciendo, uno de los padres de la exégesis latina, pero estaba imbuido de pensamiento griego, estaba lleno de pensamientos de libros apócrifos. Victorino de Petovio, mírenlo ahí, exégeta que nació en Tesalónica. No me venga ahora a hablar de Wikipedia ni de Google, por favor, por favor. Nació en Tesalónica en el 20 de abril del año 250 después de Cristo y murió en Eslovenia, allá en los Balcanes, en Europa, en julio 7 del año 304. Este señor, en su comentario al Apocalipsis y otros escritos, ahí está, a los que les gusta, dame la fuente. Y tengo aquí otra que usted conoce más poderosa, todavía, más fuerte. Este señor se inventa que ese dragón escarlata representa a Satanás en el cielo y que él con su cola arrastró y convenció a la tercera parte de los ángeles del cielo y se los llevó y los lanzó a la tierra. A partir de este señor, porque la influencia en el pensamiento de la iglesia cristiana, ojo, escribí por aquí, déjeme ponérselo, que el Apocalipsis de Juan se empezó a leer entre los cristianos a partir del siglo II. Hello. En el siglo I no se leía ningún Apocalipsis. ¿Cuál Apocalipsis? No. El Apocalipsis de Juan, estoy hablando, se empezó a leer entre los cristianos a partir del siglo II en adelante. Lo leían y lo usaban en la iglesia para las predicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que ya para el siglo II está lo que este señor ha interpretado, que es Victorino de Petovio, primer exégeta latino. Y junto con él hubo una cadena de hombres que podemos citar como este. No solamente Victorino de Petovio apoyó o presentó esa interpretación, sino que Ticonio el Afro del norte de África, que era donatista, que era partícipe de la llamada transustanciación, que vivió entre el 330 y el 390 después de Cristo, y que conste, Ticonio el Afro, que era donatista, negaba el milenio. Él decía eso de milenio. No, eso no existe. Ahora, ¿quién fue el verdadero autor de la obra que se le atribuye a San Agustín de Hipona? De la ciudad de Dios. ¿De dónde? Hello. Miren, aquí está. Otro que también tiró un escrito acerca de la ciudad de Dios. ¿Y qué pasó? Que se dice que la influencia de Ticonio el Afro fue tan grande que las traducciones exegéticas posteriores tomaron ese capítulo 12 para hablar del origen de los demonios, del origen de que Satanás estaba en el cielo. Pero hay un tercero. Hay más. ¿Quién fue? Mírenlo ahí. Primazo de Hadrumetum. Del norte de África, que vivió entre el año 481 después de Cristo y el 560 después de Cristo. ¿Y qué pasa? Que Primazo de Hadrumetum tiene la fama de ser el de mayor influencia en la exégesis latina. Y él también, como Victorino de Petovio, apoyaba esa interpretación
del Apocalipsis de que sí, que Satanás estuvo en el cielo y que la tercera parte de los ángeles él se la llevó. Pero junto con él también está, leo textualmente, Cesareo de Arles, está Agripino de Beja, está Beda, el venerable, está Ecumenio, que es, oiga bien, Ecumenio es quien hace el primer comentario griego del libro de Apocalipsis y mete en sus comentarios esa interpretación de que Satanás estuvo en el cielo, de que fue un ángel de luz, de que cayó del cielo, pero también está junto con Ecumenio, que fue el primer escritor a nivel de comentarios griegos de Apocalipsis, que escribe esto. Hello, no voy a seguir abundando. Está también Andrés de Cesarea, que Andrés de Cesarea es quien hace el famoso comentario clásico que usa hoy la iglesia bizantina y la iglesia ortodoxa rusa. ¿Qué estamos tratando de explicar aquí? Señores, miren, voy a parar de compartir pantalla. Hay mucho más que influyeron en esta falsa interpretación. Y no me gustan, usted lo sabe, doctor Pino, apóstol doctor Domingo Pino, no me gustan los debates, pero con bibliografía en mano podemos demostrar, no importa la denominación, no importa la confesión, que Satanás nunca estuvo en el cielo. Satanás nunca fue un querubín. Satanás nunca fue un ángel de luz. Sencillamente malas interpretaciones que se han hecho, y ya nosotros hemos publicado en Facebook un montón de artículos que usted lo puede encontrar. Incluso nosotros en estos días ya no está, pusimos, porque dame la fuente, capítulo 2, página número 42. Lo repito, capítulo 2, página número 42, donde se habla de Satanás y de Simeón ben Chetach, que un escritor respetado llamado Richard James Gottell escribió en el capítulo 2 de ese libro, donde su título mismo, él escribe con el título de Satán, nunca querubín, nunca músico. O sea, Satanás tampoco fue músico. Por favor, deje de estar diciendo esas barbaridades. Si usted quiere seguirla creyendo. No, que él era músico y por eso los músicos en la iglesia son fríos. Los músicos no adoran como deben de adorar. Los músicos no escuchan palabras. Los músicos tienen el mismo problema de Satanás. Eso es apócrifo. Satanás nunca fue un ángel de luz. Entonces él, ¿qué pasa? Que en ese capítulo 2, que está en inglés, se escribió también en alemán, no está en español, él hace un overview de la historia de la doctrina teológica de Satanás y él empieza con el período del segundo templo en el año 539 antes de Cristo hasta el año 70. Y oiga lo que él dice en el primer párrafo. Hello. Él dice, el primero en la historia religiosa y literaria de los judíos que dio a conocer el punto de vista de que el rey de Tiro, de Ezequiel 28, es usado como referencia a Satán. El autor dice, fue el Rabá, que es lo mismo o que maestro, Simeón ben Chetach, quien fue fariseo y sabía tanto, oiga esto, que fue presidente del Sanedrín siendo fariseo en junio 30 del año 83 del calendario romano en una sesión prolongada del Sanedrín. Y continúa el párrafo. Rabá Simeón ben Chetach fue formado, educado e instruido a los pies de quienes. Hay que saber de historia para esto. De dos individuos
que habían permeado, que su mente había sido permeada por una mezcla de la cultura persa, de la cultura griega, y la habían mezclado con la cultura fenicia y con los dioses de Ugarí. Porque quien no conoce, la enseñanza es luz. Simeón ben Chetat es formado por Joseph ben Jonathan y Joseph ben Yoezer. Pero quien no conoce estos dos personajes, porque normalmente la gente lo que quiere es leer libros de motivación, libros que me digan cuál es la oración que voy a hacer hoy en la mañana, cuál es la oración que voy a hacer en la tarde y con qué oración me voy a acostar. Que no está mal, pero tenemos que investigar para saber el origen. Entonces, quien interpreta y dice e impone su criterio para que se empiece a decir que Ezequiel 28 Isaías 14 se refiere a Satanás, es el Rabá Simeón ben Chetat. Y a partir de ahí, ya usted sabe lo que pasó. Todo el mundo sabe. Capítulo 2, página 42 del libro de Richard James Goodell. Hello, Satán, nunca querubín, nunca músico, nunca ángel de luz. Por lo tanto, es una falacia. Es una mala interpretación, es una patochada teológica, una patochada hermenéutica, una patochada exegética decir que Satanás estuvo en el cielo y que conquistó la tercera parte de los ángeles, porque no conoce de cultura antigua, no conoce de historia antigua, desconoce la evolución histórica de la teología de Satanás. Y al desconocer la evolución histórica, se hablan y se interpretan como le pasó a Vitorino de Petovio. Hello, vamos a mostrarlo de nuevo y le doy paso a usted. Vamos a mostrarlo de nuevo. Estos tres tienen la culpa. Mírenlo ahí. Vitorino de Petovio tiene la culpa de eso. Pero como fue el que lo dijo, había que respetar ese pensamiento. Primer exegeta latino, nacido en Tesalónica, abril 20 del año 250. Murió en Eslovenia en julio 7 del año 304. Ajá, había que recibir esa enseñanza. Entonces viene el otro, Ticonio el Afro, que era donatista. No tenemos tiempo para hablar ahora de lo que fue uno de los cristianismos derrotados, que negaba el milenio y que fue autor de la obra La Ciudad de Dios y que influyó de forma en el pensamiento exegético. Fíjense cómo tergiversaron estos hombres que algunos llaman padres de la iglesia y doctores de la iglesia la correcta interpretación de la Biblia. Ticonio, el Afro. Pero este fue un bárbaro, porque este fue Primacio de Hadremetum. Primacio de Hadremetum, del norte de África, que tuvo la mayor influencia en la exégesis latina y por lo tanto la mayor influencia en lo que fue el libro de Apocalipsis. Y todo eso influyó hasta el día de hoy en el pensamiento, en lo que es la cultura de la doctrina, para decir que Satanás fue un ángel de luz, que Satanás estuvo en el cielo, que Satanás conquistó la tercera parte. Por favor, con el soberano que le llevó la contraria en el cielo. Señores, aprendamos humildemente de dónde salen estas interpretaciones que están desfasadas. Adelante, doctor, lo dejo a usted ahora. Perdóneme el tiempo que le tomé. No. Tremenda información. Lo único que quiero aquí aclarar para gente que están ahí hablando y escribiendo, cuando usted estaba hablando de Apocalipsis 12, del dragón, 12:9, que dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Usted nos dijo nada del dragón y Satanás. Usted lo que está tratando de dejar ver la interpretación de que Satanás arrastra la tercera parte del cielo
que fue Es caído. una mala, que es una mala Interpretación. interpretación. No tiene que ver nada que si el dragón era Satanás o el diablo, No, porque usted no tocó eso, pero hay no, yo no alguien toqué eso. diciendo que usted se está contradiciendo. Usted no estaba hablando de eso. Incluso, aún usando la teología, sin tener que usar los hombres que usted enseñó, que es una información que yo creo que con los dedos se pueden contar quién la tiene. Bueno, yo tengo la bibliografía completa de dónde se inventaron este asunto de Satanás. O sea, que no tengo miedo a un debate público, abierto, usted lo sabe, con el mejor de los mejores que quiera debatir este tema. Adelante, siga. Sí. No, exegéticamente también usted lo puede estudiar, que esto no está hablando del principio. O sea, esto no está hablando del principio de la creación. Eso se le está poniendo para tratar de reforzar ese tipo de enseñanza que ha venido por tradiciones. Cogen este versículo, sacan de ahí, lo sacaron para meterlo en otro lugar, para reforzar de que Satanás arrastra una tercera parte del cielo, cual es una falsedad, porque verdaderamente está hablando del cielo. Primeramente, ¿qué cielo? Segundo, no está hablando de creación. Hay que estar claro. Tercero, no es querubín. Lo que pasa, doctor, que cuando van a Ezequiel, capítulo 28, que dice en el 14, déjame ver por aquí, lo tengo aquí, que dice en el 28, Isaías 14. 28, no, Ezequiel 28, 14, donde dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. Entonces, ahí hay una mala interpretación, porque cuando tú usas esta interpretación, te va a decir que era lo que él decía. Mira, te lo voy a leer igualito, mira. Te puse junto a un querubín, no que él era un querubín. ¿Ves? Te puse junto a un querubín protector de alas extendidas. Estaba en la montaña sagrada de los dioses. ¿Ves? ¿Qué pasa? Esta es la Biblia de Shocker. Ok. Uno de los mejores. Muy buena, muy buena. De los mejores traductores de hebreo. En 3 tomos, muy buena. Sí. Excelente. Él enseña que no está hablando de que era un querubín el rey, sino que le puso un querubín al lado. ¿Ves? Y cuando lee el mismo Ezequiel 27, él mismo se dice: tú, Tiro, que te dice que eres hermoso, tú, Tiro, es el que está diciendo eso. Correcto. ¿Ves? Correcto. Entonces, hay una exégesis tan mala, pero cuando usamos, volvemos y caemos como comenzamos, a la ciencia bíblica, esto se desbarata, porque aún la Biblia dice en Juan que Satanás es homicida desde el principio, no desde que cayó, desde el principio. Correcto, correcto. Es una mala interpretación. Una mala interpretación que se está dando, y yo creo que verdaderamente todo el material que usted ha dado, porque hay material en Facebook que usted ha dado, yo enseñé eso en el 2008, como le dije, hay gente de mi iglesia que hasta se me levantaron gente, pero no me pudieron hablar lo contrario, de que Satanás nunca fue un ángel. Incluso Lucifer está mal ubicada en Ezequiel. Correcto. Correcto. Yo creo que debemos hacer un segundo programa de ciencias bíblicas, ya que nos hemos enfocado y hay todavía falta por hablar acerca de la evolución teológica de Satanás. Yo creo que hemos agotado un tiempo bastante largo. A algunos se les fue el gozo. Alabamos al Eterno, ¿verdad? Por usted, pastor, apóstol, doctor Domingo Pino. Gracias por su tiempo. Y creo que quedamos pendientes. Tenemos varios temas. Tenemos el tema de si la salvación se pierde o no se pierde. Ese tema está sobre el tapete, que tenemos que tratarlo por aquí a la luz de la Biblia. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? ¿Qué decir de los salvos siempre salvos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la salvación? ¿La salvación se pierde o no se pierde? Ese tema, tenemos el tema también, la segunda o tercera parte, del ministerio. Y claro, ahora que surge de las ciencias bíblicas, vamos a tener pendiente en el futuro otro programa. Amados, despídase, doctor. No, quería decir que no ahora, no por ahora, pero vamos a tener pendiente en un futuro
traer un, ¿cómo decirte? Ay, Dios mío, de enseñanza. Diplomado. Un diplomado, pero enseñar en la forma ordenada, lo que tiene que ver con el libro de Apocalipsis, porque verdaderamente muchos hablan, pero es agarrando. Entonces, lo que han hecho es un sancocho, ¿ves? Right. Que verdaderamente no se sabe si viene o no viene, para dónde vamos, o vamos para arriba, vamos para abajo, que cuándo es, que el milenio, que estamos 1000 años, que si no estamos 1000 años. O sea, todas estas cosas yo creo que están muy mal ubicadas. Y yo insto al pueblo, dejen de estar repitiendo lo que nos están investigando, porque lo que estamos haciendo es más daño a un pueblo que no investigan, porque perdona lo que voy a decir, lo voy a decir con todo respeto, doctor, con todo respeto, tenemos un pueblo con el espíritu de foca. ¿Cómo? ¿Qué es Sí. eso? Que todo lo que hablan están aplaudiendo. Oh, aplaudiendo. No la había oído esa. Entonces, tenemos que tener cuidado de estar repitiendo cosas porque nos sentimos mejor cuando nos aplaude en lo que decimos, que muchas veces no es una verdad. Pero nada, doctor, ha sido un placer estar aquí en este vivo que hemos hecho a través de la plataforma de Facebook. No sé si usted lo va a poner en YouTube. En unos minutos estará en YouTube. Ya también este en vivo estará en YouTube. Así que agradecemos a todos aquellos que dispusieron de su tiempo para conectarse y a los que se van a conectar. Gracias. Bendecimos el ministerio de la iglesia CCA allá en el Bronx que dirige el pastor y doctor Domingo Pino. Hasta la próxima de su programa Periscopio. Hoy con la primera parte de las ciencias bíblicas, la iglesia, el ministerio y el siglo XXI. Gracias y paz. Gracias y paz. Shalom, shalom.